Shabbat Shalom a todos, bienvenido una vez más a este espacio de Shabbat, este espacio de tiempo sagrado que el Eterno nos ha dado y hoy podemos compartir juntos en esta reunión. Hace 8 días empezamos a desarrollar lo que es el tema del varón, específicamente el esposo que dice aquí en la sombrillita, y pudimos empezar a hacer el contraste. Recuerden que hace algunas semanas estuvimos mirando, digamos, ese varón al que las mujeres deben sujetarse, y estuvimos viendo desde la perspectiva femenina lo que es, digamos, un varón hoy en día, y empezamos a hacer el contraste del varón que la mujer contemporánea, el varón que ya está pensando, o digamos el modelo que se ve hoy de varón. Obviamente es un modelo que no es el que el creador ha estipulado, o el varón que el creador ha pensado para que la mujer, digamos, esté bajo esa autoridad, ¿no? Y estábamos empezando a hacer ese contraste de la diferencia entre ese varón mundano, por decirlo de alguna manera, y el varón que el Eterno quiere que seamos nosotros los varones. Y veamos que veamos el ejemplo, o el ejemplo por excelencia, el ejemplo a seguir, que es el Mesías, y es que era una persona obediente al Padre, era un siervo, manso y humilde, y que era alguien que daba su vida. Y empezamos también a ver algunas cualidades del varón de Elohim, que es el que, y cuando digo el varón de Elohim, no digo solamente esposo, porque todo varón debe empezar a desarrollar, cultivar todas estas características. Y una de las características es, aparte de las que vimos del Mesías, ya digamos que viéndolas un poco más, de manera más específica, veíamos esta primera aquí señalada como que era una persona que es una persona que adora, ¿no? Fue lo que vimos hace 8 días, que se esforzaba y era valiente por buscar al Creador. ¿Y cómo lo buscaba? Bueno, buscando conocer al Creador a través de su palabra, de sus mandamientos, los mandamientos que nos muestran qué es bueno y qué es malo y cómo debemos conducirnos en este mundo, ¿ya? Veamos también que una de esas cualidades es que ese hombre es un hombre trabajador. Decíamos que no es como don Ramón, que el trabajo lo persigue y él es más rápido y le huye, no, sino que es una persona que en su ADN está el trabajar. O sea, una persona diligente en trabajar porque él debe ser proveedor. Vimos también, creo que aquí fue hasta donde llegamos, que protege y cuida, ¿no? Cuida de su familia, cuida de su esposa, y es el llamado a ponerle el pecho a poner el escudo, como lo vemos ahí en la imagen. Hoy vamos a empezar con otra característica, y digamos que aquí hemos colocado unas características no en un orden específico, sino así de manera aleatoria. Y hay una característica que tiene que ver con esta primera, ¿no? Que es un hombre esforzado por conocer esa Torá para guardarla, ¿sí? Y no solamente para guardarla, sino también para enseñarla. Tal vez nosotros vemos que muchas veces la mujer es la que toma la batuta o las riendas de la enseñanza en la casa. Obviamente tiene un rol principal, pero el varón también tiene unos tiempos específicos en los que está en la casa, que debe, además de compartir con su familia y sus hijos, pues hay un tiempo como por ejemplo este espacio de Shabbat, en la cual el varón pues debe hacer su trabajo de enseñanza, ¿no? No todo está supeditado a un pastor o a la iglesia, sino que el varón está llamado, y en tiempos bíblicos era así. ¿Sí? En tiempos bíblicos no había internet, no es que yo me conecto, sino que el Shabbat se guarda como lo estamos guardando aquí hoy, cada uno en su casa, y el varón hacía
digamos, todo el rito que hacemos aquí y demás, y compartía la palabra con su familia, ¿no? Que el varón es el llamado a ejercer ese sacerdocio en la casa, ¿no? Si hay un varón, ¿no? Y es la cabeza. Ahora, enseña, que es lo que estamos viendo. Génesis 2:16 dice, y mandó a Adonai Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Digamos que el creador, lo vimos ampliamente cuando empezamos estos temas, el Eterno le dio una mitzvah al hombre. Y ya después fue que creó a la mujer, de acuerdo al relato bíblico. La mujer fue creada después. Y el varón se supone que debió enseñarle a la mujer. Ahí ya en la interpretación, cuando la caída de la mujer, que lo vimos también, se puede pues colocar en tela de juicio que también le enseñó el varón o no. Pero el punto es que el varón está llamado a enseñar esas verdades que el Eterno le ha delegado para que comparta en su familia. Ahora, de pronto alguien estará pensando, ¿por qué la mujer no puede ejercer ese sacerdocio? Bueno, muchas veces, digamos que estos son puntos de los cuales se prenden algunas mujeres del feminismo para decir de que por qué en la iglesia, obviamente se refieren a la iglesia católica, aquí no nos vamos a referir a ello, pero por qué la mujer no puede ejercer sacerdocio. Aquí pues como un paréntesis, ahora un paréntesis. Porque en los cultos paganos las mujeres estaban vinculadas a como sacerdotisas o profetisas y ejercían prostitución, que es lo que se llamaba la prostitución santa. Entonces, cuando el Eterno le da la Torá al pueblo de Israel, hace una distinción. Recuerden que la santidad no tiene que ver con una aureola en la cabeza, sino que ser santo es ser apartado para ser distinguido. Esto es separado, apartado de entre las naciones para no hacer lo mismo que las naciones hacen, sino para hacer lo que Dios te dice que debes hacer. Y en ese orden de ideas, en el culto al verdadero Elohim, el Eterno da unas instrucciones de que la mujer solamente puede entrar hasta cierta área del templo, no por discriminación, sino para guardar y para honrar, antes al contrario, para honrar a la mujer y para que no se dijeran las demás naciones que en Israel también las mujeres eran sacerdotisas y también hacían prostitución en los rituales cúlticos al verdadero Elohim. Entonces era más bien para proteger la dignidad de la mujer. Por eso la mujer no ejercía sacerdocio en Israel, sino que era una labor delegada exclusivamente a los varones, y eso que no todos los varones, sino exclusivamente a una tribu en especial, que era la tribu de Leví y de los descendientes de Aarón. Entonces eso como para dejarlo claro. ¿Por qué en la Biblia no hay sacerdotes mujeres? No es porque sean machistas, sino por todo el contexto que se movía en ese momento. Y si bien en cada hogar, bueno, el varón está llamado a ejercer ese sacerdocio porque es la autoridad delegada y es lo que estamos viendo en este momento. Y dice en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí porque alguno dirá, vea, pero es que aquí está hablando de obispo, pues aquí dice la palabra obispo o una persona que está en autoridad en una asamblea, que es la iglesia, congregación, como lo queramos llamar, se está refiriendo a alguien que aspira a ser un pastor, un roe, un moré. Pero si leemos al final, aquí dice que si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va? Aquí en el último, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahora, ¿será que los demás varones que no ejercen no van a ejercer un rol comunitario de autoridad, será que ellos sí pueden, cómo diría la palabra, desgobernar o gobernar mal en su casa? ¿O será que él también está llamado
a saber gobernar su propia casa. Obviamente, ese varón también está llamado a gobernar su propia casa. Entonces, esto es un llamado para todos. Y quiero empezar por ahí. ¿Sí? Porque algunos van a decir, no, es que eso es para... No, eso es un llamado para todos, porque en algún momento aquel varón soltero que encuentra en este momento, pues el propósito normal sería que formara un hogar, tuviera una esposa y tuviera hijos, formara una familia. Entonces este varón está llamado a ejercer ese obispado en su casa. Recuerden que yo le he dicho, y bueno, lo que enseña la escritura es que el primer ministerio es el de su hogar, el de su casa. O sea que de pronto usted a nivel comunitario no va a ser el pastor o un maestro, pero en su casa, usted como varón, sí está llamado a hacer eso. O sea que esto es un llamado para todos. ¿Sí? Es un llamado para absolutamente todos los varones. Ahora, quiero que miremos aquí, denme un segundito, quiero que lo veamos aquí, estas palabritas aquí en esta Biblia, primera de Timoteo 3:2. Vamos a leerlo aquí, unas palabritas de lo del original. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Recuerden que obispado, sacerdocio en la casa, empieza en la familia. Aquí está hablando a nivel comunal, pero también es un llamado para cada uno en su casa. Lo vimos ahí que primero debe gobernar en su casa y luego sí aspirar a más. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sí? Esa palabra irreprensible, denme un segundito que el software responda. Esa palabra irreprensible, que es la palabra anepileptos, ¿sí? No aprendido, que no puede ser prendido, ¿sí? Que no puede ser reprendido o que no es hallado culpable, que no puede ser arrestado. Quiere decir que es una persona que está, ¿qué? Pues intachable, que no puede ser, digámoslo de alguna manera, condenado o señalado por algún mal. O sea, que debe tener una conducta irreprochable, irreprensible, para que vean ustedes. Dice marido, esa palabra marido que es aner del griego, significa varón o un marido, es decir, un varón o un marido de una sola mujer. No mujeriego o tener varias esposas, tampoco es permitido. Sobrio, ¿sí? Esa palabra sobrio, que es la palabra nepaleos o nepalios, que quiere decir templado o que tiene dominio propio. Dominio propio es aquella persona que no se deja, no da rienda suelta a sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Son los deseos malos del corazón, ¿sí? Que muchas veces tienden a precisamente lo contrario, a ser varón o marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, sino que la tendencia ¿cuál es? Bueno, a que de pronto no lo haga, sino que dé rienda suelta a sus emociones o esos deseos del corazón. Entonces, templado, sobrio, o sea, que tiene dominio propio, no solamente en ese aspecto sexual, sino en todos los aspectos. Es una persona que se controla, que tiene autocontrol. Ojo con eso, ¿no, varones? Bueno, o nosotros los varones. Prudente, ¿sí? Una mente saludable, es la palabra soprom, griega, que quiere decir una mente saludable, prudente, ¿sí? Que se domina a sí misma, está relacionada, que refrena su lengua, ¿sí? Que esa también es algo difícil de hacer, ¿no? Muchas veces caemos se cae fácilmente y es un pecado que tanto hombres como mujeres cometemos. Ya cada cual juzgará cuál en mayor medida, pero caemos en el pecado de la shon hara,
Lashon Hara es una expresión hebrea que significa lengua mala, ¿no? Y esa lengua mala tiene que ver con andar chismeando, con andar destruyendo la imagen de otras personas. Y ojo con eso porque muchas veces, eh, o sea, digamos que dentro de ese Lashon Hara está incluido el hablar mal de alguien, así sea cierto lo que estás diciendo. Porque ese hablar mal de alguien, eh, ese hablar mal de alguien incluye que le estás haciendo un desprestigio o dañando su imagen. Muchas veces las personas se equivocan, cometen errores, lastimosamente contigo en ese momento o conmigo, y después digamos que estamos hablando de esa persona una verdad, pero que va a generar una mala fama en esa persona, que tal vez de pronto esa vez se equivocó, pero no necesariamente quiere decir que sea así. Y por ese hablar mal va a generarle algunos problemas, incluso hasta pueden ser laborales, ¿no? De pronto por el comentario que hiciste, alguna otra persona lo iba a contratar y demás, y por eso se abstuvo y bueno, esta persona se le dañó la imagen. Y eso dentro del contexto hebreo también es incluso contado como homicidio, como asesinato, que estás matando la imagen de alguien y ustedes saben que cuando alguien hace mala fama de alguien para volver a... Es muy fácil dañar la imagen, pero para volverla a arreglar es un problema. Pero bueno, este es una persona prudente, el varón. O sea, no una persona que es suelto para hablar, sino que está relacionado con la templanza, es prudente. Piensa antes de hablar. No hable y luego piensa. Sí, muchas veces desde la emoción hablamos y luego es que pensamos y muchas veces la embarramos. Así que es una persona prudente, analiza y luego sí habla si es que tiene que hablar o en determinado momento más bien si tiene que callar, calla. Porque muchas veces así no tenga la razón, es mejor quedarse callado de pronto en ese momento para no generar más problemas. Es decoroso, ¿sí? Que es la palabra cosmios, que quiere decir bien organizado, ¿sí? Que es ordenado, es decir, que es disciplinado. Ser disciplinado es una persona que crea buenos hábitos, ¿sí? Se esmera por desarrollar buenos hábitos. Y obviamente esos buenos hábitos tiene que ver con su manera de actuar, obviamente, y de hablar, bueno, y de todo esto. Hace ejercicio en pro de mejorar cada vez más su manera de guardar los mandamientos, de comportarse. Obviamente, el guardar los mandamientos implica tanto en su relación con el Creador, con su relación con el prójimo. ¿Sí? Recuerden que al Mesías, bueno, le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante y cita Deuteronomio, amar al Creador, que lo recitamos aquí en el Shema, y el segundo, el de Levítico, de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues es una persona disciplinada en mejorar, ¿sí? Es consciente de que muchas veces comete errores y trata de mejorar cada día más, porque recuerden que nosotros fuimos llamados a la perfección, ¿sí? Alcanzarlo, lo leíamos el otro día, alcanzar la estatura del varón perfecto. Ah, que nunca lo vamos a lograr, o sea, el hecho de que nunca lo vayamos a lograr, ¿sí? Dice que cuando venga el Mashiach es que vamos a de pronto alcanzar esa estatura, pero el hecho de que de pronto no lo vaya a lograr no quiere decir que no me esfuerce por hacer las cosas. Tenemos ahora la dotación del Ruach HaKodesh, del espíritu que el Mashiach nos ha dado. Y ese espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que nos lleva a poder hacer lo que el pueblo de Israel no pudo en la antigüedad porque no tenían el Ruach. Nosotros sí lo teníamos. Y en este tiempo, pues tenemos una mayor demanda. Eso nos demanda más, porque estamos equipados para hacerlo. O sea que no hay excusa. Y ese cuento de que no, ninguno es perfecto, bueno, sí, ninguno es perfecto, pero nosotros como pueblo de Elohim, por eso fuimos apartados, para ser perfeccionados. ¿Y qué es lo que nos perfecciona? Bueno, ya lo sabemos, lo repetimos una, 200 y 1000 veces. Para eso es la Torah, para perfeccionarnos, santificarnos, distinguirnos de los demás.
Entonces, el varón, como ese obispo de su casa, o como ese prospecto potencial obispo de su casa, o donde sea que el creador lo ponga, debe ir cultivando todas estas características que estamos hablando aquí. Decoroso, hospedador, decoroso, disciplinado, lo que estamos diciendo. La palabra hospedador, que es la palabra filosecnos, ¿sí? Que quiere decir que es hospitalario, hospedador. Recuerden que en aquella cultura, ¿sí? En el Antiguo Oriente, en esas culturas, cuando veían a un extranjero, la gente era muy hospitalaria y lo trataba de la mejor manera. ¿Sí? En este caso, digamos que nosotros estamos en otra cultura, pero cuando podemos ser hospedadores, ayudar a otros en ese aspecto, bueno, debemos hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver pues con el contexto que viven ellos. Apto para enseñar, ¿sí? Apto para enseñar. Y aquí viene algo que yo siempre, que es la palabra didácticos, que es apto para instruir, para enseñar. Recuerden que la palabra Torah, ¿sí? Que normalmente traducen como ley, esa es una, o sea, la Torah se convierte en una ley, pero la Torah, su traducción primaria, secundaria, terciaria, es instrucción, guía, enseñanza, doctrina, ¿sí? Y por allá, pues eso, como lo dijo el creador, eso es la palabra del creador, eso se convierte en una ley, en un decálogo divino. Pero la traducción primaria es instrucción, enseñanza, guía, ¿ya? Entonces es una persona que como es instruida, ya vimos que es una persona que adora, que se esfuerza y es valiente por guardar los mandamientos y como los guarda, evidentemente va a tener la capacidad de poder instruir a otros. Y cuando digo otros, lo estamos llevando aquí específicamente al plano de la familia. Vuelvo y digo, muchos dirán, no, pero es que yo no soy pastor, yo no soy capaz de enseñar. Bueno, entonces, ¿no le vas a enseñar a tus hijos nada cuando tengas hijos? ¿No le vas a enseñar a los tuyos nada, ni a tu esposa, ni nada? Todos, tanto varones como mujeres, porque la mujer también es maestra. ¿O quién le va a enseñar a los hijos? ¿O van a tener hijos, va a tener hijos tú y tu esposa? Y, ay, no, yo no soy pastor, yo no soy maestro. Entonces, ¿a quién los va a llevar? ¿A la empleada? ¿A la televisión? ¿O lo vas a tirar a la iglesia para que le enseñen allá? No, tenés que enseñarle vos, la responsabilidad es tuya. Me salió el voz caleño. Pero todos, varones y mujeres, bueno, aquí estamos hablando del varón, pero todos. O sea, esa excusa de que yo no soy obispo, bueno, yo no soy sacerdote, yo no soy maestro, eso no es una excusa. Todos en algún momento vamos a ejercer ese rol de maestros. Y tenemos que prepararnos para eso. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Ahora nosotros con este conocimiento de la verdad del Creador, en estos tiempos que nos ha permitido ahondar en la escritura, conocerla más a profundidad y conocer todas estas verdades, con mayor razón se nos va a demandar más. Vuelvo y repito, tenemos el espíritu de Elohim. Si tú crees en Mashiach, tienes el espíritu de Elohim. Por lo tanto, si eres un varón, tienes que esforzarte y ser valiente por hacer lo que dice la escritura. Y esa escritura te dice que tienes que enseñar. ¿Sí? Tienes que enseñar a tus hijos. Tienes que enseñar en tu casa. Y el Shabbat es una bonita oportunidad para ejercer ese sacerdocio. Ahí, qué pena ahí, Javi. Es importante. ¿No me escuchas? Habla duro. Bueno, sí. El tema de enseñar es muy interesante porque lo están nombrando después de que das unas características, ¿no? Porque a veces el enseñar puede también traer consigo frustraciones, ¿no? O a veces, pero ¿cómo hago si yo le estoy diciendo, pero no me entiende, ¿no? O que me pueda atacar. Entonces, creo que esas cualidades que estaban nombrando antes, primero tenemos que, no, eso en general. Sí, claro, enseñanza, y si ahorita está hablando un tema, Javier, es que en algún momento hay que enseñarle a nuestros hijos,
el tema de el ejemplo como modelos es vital. Pero ya supongamos el tema de el Shabbat, en donde yo tengo que tocar un tema, en donde yo tengo que preparar, ¿no? Donde tengo que hacer como un manual o algún orden del día, por decirlo así. También es importante tener en cuenta el otro. En este caso estamos hablando de la familia, entonces estamos hablando obviamente de la esposa y estamos hablando de los hijos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito también de que mi esposa y mis hijos empiecen a construir? ¿No? Entonces hemos visto temas básicos, obviamente aquí, como el tema de la muñeca, temas muy sencillos, en donde para llevarlo a la práctica, para llevarlo ya a la enseñanza, a la ejecución, a generar una metodología, considero yo obviamente que el varón debe primero sentarse, analizar cada uno de sus miembros o cada uno de sus integrantes y mirar también cuál es la metodología de aprendizaje de cada una de las personas, partir desde esa particularidad. Sí, bueno, algo para anotar ahí, y es que el primer llamado es a ser esforzado y ser valiente en guardar de hacer. Hay dos maneras de enseñar, y una es sí, obviamente lo hablamos a través de las palabras, pero por lo menos en el caso de los, bueno, en el caso de los niños y en el caso de la gente, de adulta también, la, la, el ejemplo es vital. O sea, un acto vale más que 1000 palabras. Y muchas veces nuestros actos no dejan oír lo que decimos. ¿Ya? Por lo tanto, pues hay que tener un testimonio, guardar la palabra y enseñarla. Ahora, ya de manera específica, como lo está planteando Daniela, como lo está planteando Daniela, ya tiene que ver, claro, pues con el grupo familiar específico, quiénes lo componen, porque obviamente si tenemos niños pequeños, de, no sé, de 3, 5 años, obviamente la capacidad de concentración y demás, pues va a variar. Por lo tanto, digamos que a la hora de hacer un Shabbat y demás, pues debe ir acorde al miembro más pequeño, porque la idea es que toda la familia participe. Ahora, ahí ya el varón que no es el sacerdote en la comunidad, pues sí puede pedir ayuda del que le puede ayudar a dar esas herramientas para que enseñe y él empiece a desarrollarlo en su casa, ¿ya? Pero no quedarse pensando de que, ay, no, yo no sé, yo no puedo, no. Por ejemplo, habla duro a ver si... Por ejemplo, yo he visto que uno entre más estudia, eso de enseñarse va fluyendo naturalmente. Usted, entre más conocimiento tiene, la esencia de dar, que es el origen de todas las cosas, que viene el creador, eso te impulsa a compartir ese conocimiento. No se trata de esforzarse, es que yo no puedo. Usted instruyase, que lo demás se van, lo demás se van. Bueno, algo que quiero señalar ahí también de lo que estás diciendo es que cuando empezás a enseñar en tu casa, eso te va a demandar a vos una responsabilidad, y una responsabilidad con ser congruente con lo que tú estás hablando. Y eso te va a llevar a tener un mayor compromiso, eso te lleva automáticamente a tener un mayor compromiso por guardar los mandamientos y lo que estás enseñando. Porque si no, la gente no te va, ni siquiera no te va a creer lo que estás enseñando, empezando por los niños. Los niños aprenden más por el ejemplo. Un ejemplo muy claro de lo que estás hablando es cuando... No, ¿no? Ok. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, la mamá le dice al niño, venga, usted tiene que llegar temprano a la escuela, usted tiene que ir, usted tiene que ser responsable con todos sus deberes. Y la mamá siempre llega tarde al trabajo. Y la mamá es feliz exigiéndole al niño, y le exige, y le exige, y le exige. Y el niño en las primeras etapas, ay, no, sí, mami, cuando ya empezando a generar conciencia, le empieza a decir, pero si usted llega tarde, ¿por qué me está exigiendo a mí? ¿Sí? Es como un ejemplo de la vida cotidiana que obviamente es similar o paralelo a lo que está hablando ahora Javier.
claro, queremos enseñar, sabemos, tenemos mucho conocimiento de la Torah y queremos compartir y no, tenemos que ir a servir. Súper. Pero en la medida que tomamos esa responsabilidad de enseñar, sí o sí estamos tomando nosotros también la decisión de empezar a caminar en lo que estamos enseñando. Entonces, es esa congruencia que tenemos que tener y es una madurez, una conciencia en donde tenemos que partir de que no somos perfectos y de que en la medida que vayamos, la vida obviamente, bueno, mentira, no, ya no, el Eterno nos va poniendo en la vida esas cosas que tenemos que ir mejorando, pues la vamos mejorando. Entonces miren ustedes que la Javi, perdón, yo quisiera que anotar algo. En sí la palabra enseñar va directamente proporcional con acompañar. Cuando nosotros enseñamos, estamos acompañando al otro, ¿ya? Y acompañar, ¿qué implica? Yo me involucro con el otro, yo me involucro en ese crecimiento del otro, ¿ya? Íbamos en que, a ver, ¿en qué íbamos? En enseñar, en enseñar. A ver, digamos que yo les puedo decir una cosa desde mi posición, que cuando uno enseña, realmente sí hay un mayor compromiso que cuando uno está relajado. Cuando uno está relajado que no enseña, obviamente, precisamente, tiende a relajarse un poco. Tiene más presión. Exacto. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es el punto aquí? Que el varón, mire que la responsabilidad del varón es grande. ¿Sí? Que el varón contemporáneo no tenga ni idea de esto y no haga nada de esto es una cuestión, pero la demanda del varón es grande. O sea, tiene que ser ejemplo en todo. El primero que tiene que parecerse al Mashiach. Por lo mismo de que esta vez. Exactamente. Entonces, miren que aquí ya estamos empezando a hilar fino y no es el varón que ustedes, que muchas se estaban imaginando por acá atrás, ¿no? El Johnny Bravo, pues, para no volvernos a la imagen. No es el Johnny Bravo mujeriego y egocéntrico, no. Es totalmente todo lo contrario opuesto. Y es lo que estamos analizando aquí desde hace algunas semanas. Apto para enseñar, no dado al vino. Obviamente, pues vieron que ahorita tomamos vino, pero no es una persona que se emborracha, ¿no? Sí, la palabra enseña que obviamente emborracharse es pecado porque eso te desinhibe y vas a estar más propenso a cometer algún tipo de pecado. No dado al vino, no pendenciero, esa palabra pendenciero que es plequeyes, que quiere decir golpeador, belicoso, o sea que no es una persona busca pleitos o que quiere sacar la rabia a los demás y generar un conflicto, no es una persona conflictiva, sino por el contrario, o sea, no es pendenciero, sino todo lo contrario, o sea, un pacificador y bueno, por ahí ahorita lo vamos a mirar, que dice también que no codicioso, no avaro, o sea, no tiene un amor desbordado, no tiene un amor desbordado por el dinero, codicioso, que eso lo puede llevar a, obviamente, pues vivimos en un país o vivimos en un mundo más bien donde la gente tiene un amor desbordado por el dinero. Y la palabra dice por allá en otro pasaje que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos caen en lazo y bueno, hacen todo lo que hacen y bueno, yo creo que producto de ello es lo que estamos viviendo hoy en este país, todos los que vivimos aquí en Colombia. Y ese es el modus operandi en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Sí? La gente, los gobernantes son un reflejo del pueblo, codiciosos y no les importa por obtener ese dinero pasar por encima de los demás y bueno, terminan haciendo todos los males que ya ustedes, creo que no hay necesidad de comentarlo, lo vivimos en los países latinoamericanos en que vivimos. Ahora, dice no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Sí? Y esa palabra, amable es la palabra griega epieikes, que dice aparente, adecuado, equitativo, justo, apacible, gentil, afable, apacible, ¿sí? Contrario, digamos que a esa persona pues belicosa, pendenciera
conflictiva, dice amable, apacible, apacible también, que tiene que ver con que es una persona pacífica, no busca pleitos ni peleonero. Recordemos que también es prudente, ¿no? Entonces, no va soltando la lengua así tan fácilmente, se controla, sabe controlar. Bueno, miremos acá otras cualidades, a ver. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no albino, no avaro, dice que gobierne bien su casa. Que mire todas las cualidades y las que ya hemos visto que tenía el Mesías que el varón tiene que desarrollar. Obviamente no es fácil, pero créame que si nosotros construimos un hogar donde los parámetros, donde los principios sean estos y el papá dé un buen ejemplo, créame que a los hijos eso va a fluir de manera más natural, todas estas cualidades. El problema es que, bueno, ya, digamos nosotros, si conocimos la palabra tarde, digamos que ya estábamos también muy contaminados por todo lo que nos rodea. Pero tenemos la oportunidad de formar un hogar, tener una familia, los que no la tienen y los que ya la tienen, pues este es el momento también para cambiar el chip, si aún no lo han hecho. Y los que no estamos en el proceso de formación. Proceso de formación en el cual vamos a traer ¿qué? De alguna manera vamos a traer esperanza a este mundo. Mucha gente, bueno, aquí de pronto me olvidé un poquito, pero mucha gente hoy en día dice, no, ¿para qué tener hijos y traer hijos a este mundo y mira este mundo como está? Pues precisamente si tú traes un hijo al mundo y lo sabes educar de la manera adecuada, estás trayendo esperanza y luz a ese mundo que está en tinieblas, un mundo que está perdiendo. Y esa es nuestra labor. Nosotros fuimos llamados a hacer ¿qué? Sal y luz. Y esa luz no solamente tuya, sino que tú estás llamado a replicarla y a enseñar a otros a que también reflejen esa luz. ¿Sabes? Y el primer discípulo, si no tienes discípulos, pues el primer discípulo va a ser tu hijo o tu hija que tienes en tu casa. Sal y luz, la sal es la que le da sabor y sazón, es la que ayuda a conservar. Bueno, sigamos acá. Dice que tenga a sus hijos en sujeción, obviamente enseñándole todos los principios, que estos hijos sean obedientes, con toda honestidad. Y bueno, lo que leímos ahorita al comienzo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquel varón, si no sabe gobernar su propia casa, pues podemos entenderlo también que cómo se le van a delegar más cosas. Si la primera responsabilidad que el Creador le delegó fue su familia, y si no la sabe gobernar, administrar y demás, pues entonces ¿para qué pide que le den una empresa o cosas mayores, entre comillas? Porque pues ya el tema de la familia es lo más importante, ¿no? Muy bien, quería ir como en un punto, digamos, traer un poquito más de especificidad y claridad a un punto, y es el hecho de pues querer tener una empresa y demás, no es que esté mal. No es que esté mal, o sea, de hecho, pues el varón debe propender por eso, porque digamos que esa va a ser una fuente de provisión que va a beneficiar ¿a quién? A la familia. Lo que no puede suceder es que en determinado momento esta empresa se convierta o tenga mayor prioridad que la familia como tal. Esta debe ser colocada al servicio y el beneficio de su familia. ¿Y qué es lo que de pronto se falla? El hombre contemporáneo muchas veces coloca por encima su trabajo, su negocio, por encima de la familia. Y ese es ahí el punto que, digamos, que se sale de los parámetros. Bueno, el varón está llamado a enseñar. También la mujer, pero el varón, digamos, que es el primero en el hogar que debe dar ese ejemplo. Y está llamado a que se instruya para instruir a su familia. Y con esto no estamos diciendo que la mujer no, pues de hecho la mujer es la que más va, digamos que desde la perspectiva bíblica es la que está llamada más a educar los hijos, pues porque va a estar más tiempo en la casa con ellos. Bueno, sigamos acá y ahorita pues hacemos una pausa para retomar el comentario de Ade. El varón enseña otro punto.
Yo no sé si ustedes recuerdan la imagen que vimos por allá atrás donde estaba. Venga, vamos a colocarla para que lo recordemos. Para hacer el contraste, ¿no? Sí, espérate. Esta imagencita, ¿no? La del mexicano. Esta. La del varón mujeriego, que bueno, el 7 mujeres, el macho alfa. Vamos a ver qué dice, cuál es el. Muchas tenían eso, no, todos son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que el Eterno quiere? Que el varón sea fiel. De hecho, leímos ahorita, cuando enseña las características, decía que sea varón o marido de una sola mujer. Aquí hay un texto en Proverbios 5:1, Proverbios que son consejos de los sabios, y dice lo siguiente: amonestación contra la impureza, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña, Proverbios 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. O sea, sus labios te enredan, destila miel de su boca, y eso empieza a seducir, pero al final eso va a producir, ¿qué? Amargura. Dice, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Sí, muchas veces, y aquí, bueno, aquí específicamente está hablando de un varón casado, que de pronto se deja seducir por una mujer extraña. La mujer extraña que dice ahí en el versículo 3. Y muchos han caído por esto y se han destruido familias. Y bueno, digamos que estamos en una sociedad donde los varones son constantemente bombardeados con esta parte, ¿no? Todo el montaje, todo el sistema está montado para debilitar más y más los ojos del varón, porque recuerden que estuvimos viendo que el hombre es más visual, el hombre se estimula más visualmente. Y si ustedes analizan todo el sistema, está montado para debilitar los ojos del varón. Y lo vemos en una simple publicidad de, no sé, de llantas o de cerveza o de cigarrillos, lo que sea. Siempre colocan mujeres casi desnudas y demás para que el hombre, captar la atención del hombre. Y ahí empiezan los problemas. Entonces dicen, no los conocerán. De hecho, las modas son hechas ¿para qué? Algunas creen que no, bueno, yo me he visto como quiere y demás, pero todo el montaje es para debilitar los ojos del varón. Porque creen que el hombre les dice todo lo que les dice cuando le colocan esas ropas y demás. Porque obviamente el hombre estimula con la vista, y si el hombre es un hombre animal, ¿no? Como dice la escritura, el hombre que no tiene el espíritu del creador es un hombre animal, porque no está dirigido por el espíritu, es decir, no tiene ese freno, sino que ¿qué va a hacer? El hombre animal es aquel que, ¿cómo es un animal? ¿Por qué le llama hombre animal? Porque ¿qué hacen los animales? Son instintivos, puro instinto. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Instintivamente. No va a controlar, va a tener ese dominio propio de someter esos deseos o esas, ¿cuál fue la palabra que acaba de decir? Esos instintos con principios altruistas de la palabra del creador, sino que va a dar rienda suelta a lo que siente. Y eso es lo que va a hacer. Bueno, eso lo comento porque hoy en día con este tema del feminismo también uno ve que no, que el varón esto y lo otro, y pues precisamente por ese desconocimiento, digamos que se habla desde la ignorancia también, porque no conocemos cómo funciona el varón y la mujer, entonces creemos que somos iguales y las mujeres creen que son iguales que el varón, entonces tiene que pensar y actuar como actúan ellos, bueno, etcétera, 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 que ya no viene al cuento porque, pues sí viene al cuento, pero ya nosotros en este seminario ya tenemos claro esos aspectos.
Dice, sus pasos conducen al Seol, versículo 6, los caminos son inestables, no los conocerás, sino que consideraréis el camino de vida. Y ya sabemos cuál es el camino de vida. ¿El camino de vida cuál es? Los mandamientos del Creador. El camino de vida es el Mesías. El Mesías que vino a ponernos de la mano y llevarnos por el camino de vida, que es el guardar los mandamientos del Creador. De hecho, Él vino a guardarlos y a enseñarnos cómo guardarlos. Ese es el camino de vida, dice. Ahora, pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. ¿Y ahí a qué está refiriendo? A las relaciones sexuales. Una relación sexual, usted sabe que el hombre da una semilla y esa semilla está cargada de energía, de muchas cosas, ¿no? Hay una transmisión hay una conexión. Recuerden que cuando hay una relación sexual se convierten en uno, ¿sí? Y ahí se transmiten muchas cosas. Y el hombre está dándole su fuerza a una mujer extraña. Es tanta fuerza con que va cargado que se produce una vida, a partir de ahí deja semilla. Y por eso dice ahí, no le des a extraños tu fuerza. Una relación sexual no es solamente una relación sexual, sino que eso está cargado de temas espirituales, y también cuando estudiamos un poco más desde un punto de vista científico, nos damos cuenta que cuando uno tiene una relación sexual con una persona es como si hubiera tenido una relación sexual con todos los que esa persona ha acostado o ha tenido relaciones sexuales. De ahí el peligro también de las enfermedades de transmisión sexual y demás. Entonces, no des a extraños. Cuando tú tienes una relación con una mujer, le estás dando tu fuerza, tu vigor, tu energía. Y aquí nos está diciendo, no des a extraños tu fuerza. Porque pues es una mujer extraña que así como lo hizo con usted, lo hace con otros. Dice, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. Lastimosamente muchas veces, y eso pasa mucho con los jóvenes y también con los adultos, pero en los jóvenes da mucho el tema de que quieren aprender es a los guarapazos. Bueno, no sé si a guarapazos es decir a los golpes, a los que están en México y por allá. Pero dicen que es más el que aprende los errores. Sí, es mejor aprender de los errores o oír el consejo de las personas que tienen más experiencia. Lastimosamente, tristemente, muchos, y me incluyo ahí, todos tal vez hemos hecho lo mismo alguna vez, queremos es llevar el golpe, aprender a los trancazos, a los golpes. Sí, yo sé, me dijeron, pero yo quiero vivirlo, y tenga. El problema es que en ese quiero vivirlo pueden generarse consecuencias que vas a lamentar toda la vida. Ahí es donde está el problema. Y nos podríamos evitar muchas de las consecuencias. Enfermedades, bueno, hijos no deseados, etcétera, ¿no? Exacto, muchas cuestiones. Aquí pues traigo el tema de hijos no deseados y todo esto, destrucción del hogar, porque estamos hablando en este caso específico de meterse con una mujer, tener relación con una mujer extraña, que no es tu esposa, y tener relaciones sexuales. Ahora, eso aplica obviamente también para el varón soltero, ¿no? No es que porque soy soltero, entonces eso no va para mí, yo puedo hacer y deshacer, no. Ya vemos que el contexto de la relación sexual dentro de la Torah es dentro del matrimonio. ¿Ya? Está de más decirlo, pero lo aclaro, ¿no? Porque de pronto algunos pueden pensar otras cosas. Dice acá, íbamos en el versículo. No. Digamos en el 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación.
Y luego aquí viene el consejo. Bebe del agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, ¿quién está hablando aquí? Está hablando de tu esposa. Está hablando de deleitarse con tu esposa. Tu esposa es esa fuente de agua, esa cisterna, y esos raudales que emana ella. Ella es tu propio pozo. De esas aguas que tú tienes que beber y debes saciarte. Dice, se derrama, o usted quiere que, así como usted hizo con esa mujer extraña, quiere que esa fuente suya, que es su esposa, que esas aguas se derramen por las calles y por las plazas y que otros beban de esas aguas y que beban extraños con usted. Yo creo que a ningún varón le gustaría eso. Entonces, si a usted no le gusta, no haga eso con las mujeres de otros.